Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Primero que nada, les comparto que el doctor Federico se disculpa porque se vacunó recientemente contra el COVID y tuvo una reacción. Hoy se siente muy cansado, pero nos dejó su clase grabada, la cual voy a pasar el día de hoy para que ustedes la puedan ver. Como recordatorios antes de comenzar, hay algunas personas que tienen pendiente de enviar su carta de compromiso de beca. Les agradecemos mucho que la puedan enviar lo antes posible. Asimismo, también hay algunos alumnos que todavía no han activado su cuenta de Canvas, donde se encuentra todo el material del diplomado, perdón, del curso, para que ustedes lo puedan consultar. También les hemos reenviado las invitaciones para que puedan activarlas. Y nuevamente les recordamos que por favor respondan las evaluaciones posteriores a cada una de las clases de los docentes para poder tener una retroalimentación de cada uno de los temas. Entonces, bueno, sin más, voy a transmitir la conferencia del doctor y bueno, quedamos aquí, perdón, me faltó una parte de compartir el audio. Y aquí quedamos atentos a cualquier duda para más adelante. Saludos. Bienvenidos al curso Cuidando al Cuidador. Hoy vamos a ver el tema del abordaje de las religiones hacia el cuidador y el paciente. Esto desde una óptica cristiana evangélica. La fe en la sanidad divina no se opone ni compite con la ciencia médica. Dios es la fuente de toda sanidad y Él obra a través de los médicos y también de todas las personas que cuidan con amor a los enfermos. Damos gracias por ellos y ofrecemos continuas alabanzas a Dios por su salud y bienestar. Me permito iniciar esta plática con el siguiente versículo del profeta Jeremías. Dice así: He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Por qué he decidido iniciar mi plática con esta promesa? Podrán preguntarse ustedes. Pues porque en ella, desde hace más de 1000 años antes de Jesucristo, el profeta Jeremías anunciaba ya que Dios daría al mundo sanidad y medicina. Esta promesa se ha ido cumpliendo a medida que los avances tecnológicos en el área médica se ha ido desarrollando. A los evangélicos nos interesa investigar cómo los cambios tecnológicos afectan el comportamiento y la ética médica, entendiendo, claro está, que el único sanador es nuestro Padre Celestial, que en muchas ocasiones se vale de corazones compasivos y preparados para atender a su pueblo. Dentro de estos valientes hombres y mujeres que se entregan a cuidar a los enfermos, aún con el riesgo de poner en peligro su propia vida, encontramos a los médicos, a las enfermeras, así como a familiares que son guiados por el amor. Iniciemos nuestra charla analizando esta imagen que ustedes están viendo. En ella podemos observar un corazón. La Biblia nos enseña que en el corazón se guardan las emociones y el profeta Jeremías nos advierte que, sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él emana la vida. La palabra amor en esta imagen representa la presencia de Dios en nuestro diario vivir. Él, en su misericordia, nos dio a su Hijo Jesucristo, quien es el único sanador
y quien está aquí representado por la cruz y por el trazo vital del corazón. Agregaré a esta filmina los conceptos generales en los cuales nos centraremos durante esta plática. Podemos identificar 3 conceptos que son factores desencadenantes del dolor en todos los seres humanos. Entre otros, la enfermedad, el duelo y el sufrimiento. Y muchas veces uno o una combinación de ellos nos lleva a la muerte. Sin embargo, desde la óptica evangélica se tienen 3 factores que son considerados como antídoto: la fe, la esperanza y la compasión. A continuación, explicaré cada uno de ellos. Hablemos de la enfermedad. Es inevitable que todos en algún momento padezcamos una enfermedad, y es deseable que queramos que nuestras enfermedades no requieran un cuidado especial, como lo es estar confinados a una cama. En este sentido, el profeta Isaías anunció que vendría al mundo un hombre que liberaría a la humanidad de toda enfermedad. Todas las profecías se cumplieron en la persona de Jesucristo. Sin embargo, para muchos queda la gran inquietud. Si es verdad, como está escrito, que Jesús llevó la enfermedad a la cruz y ahí fue vencida, ¿por qué se siguen enfermando las personas y por qué mueren? ¿No se han preguntado ustedes esto también? Entonces, ¿acaso la Biblia se contradice? No, de ninguna manera. La Biblia nos enseña que la vida es eterna y que no puede ser destruida por una enfermedad en nuestra etapa terrenal. La enfermedad, cuando se acepta como parte de la vida, es una fuente de sabiduría. Esta sabiduría nos lleva a comprender que no podemos transitar por esta vida solos. En nuestra fragilidad vamos a requerir la compañía de uno o varios cuidadores que nos ayuden a llevar nuestra cruz con dignidad. Estos cuidadores son los médicos, las enfermeras y los familiares, entre otros. De acuerdo con el apóstol Pablo, acompañar a otro en sus penas solo es posible por medio del amor, y así lo expresa en su primera carta a los Corintios cuando nos dice: el amor todo lo sostiene. Luego entonces podemos pensar que nuestros cuidadores son los enviados de nuestro Señor, en donde vamos a encontrar refugio para transitar el valle de lágrimas. Hablemos ahora sobre el duelo. Creemos en la vida eterna. Sin embargo, la sola idea de la muerte nos resulta muy dolorosa. Por ejemplo, aunque Jesús sabía que su querido amigo Lázaro volvería a la vida, de solo imaginar su partida, lloró. Esto significa que Jesús vivió un duelo por su amigo. En ocasiones, la enfermedad es tan dura que se asemeja a una larga despedida, la cual lleva al límite
la capacidad física y emocional del cuidador ante la larga agonía del enfermo que sufre. El duelo es el dolor que se experimenta ante una pérdida, no solo de la persona que se va, sino que también experimentamos ese sentimiento de angustia al ver drenada por el cansancio nuestra capacidad para seguir cuidando a un paciente o a un familiar amado en estado de postración, es decir, de sufrimiento. El duelo es un proceso que se vive desde que se cuida al enfermo, no necesariamente empieza con la muerte. El proceso de cuidar implica también una idea de esperanza de vida. El cuidador, a pesar del duelo, procura dar al enfermo un sentido de vida digna a través de los cuidados y de su compañía. En este sentido, cuando Jesús restableció completamente el cuerpo putrefacto de Lázaro, le dio la oportunidad de una vida digna. Así se sentaron las bases de lo que se considera vivir con calidad. Casi 2000 años después, podemos ver que la Carta a los Derechos Humanos establece el derecho a la vida. No obstante, esta vida debe ser una experiencia digna. Si hablamos del derecho a la vida, es inevitable que también hablemos del derecho a una muerte digna. En ocasiones, la tecnología nos roba este derecho. Como ya lo hemos dicho, la separación de un ser querido es muy dolorosa. Sin embargo, cuando vivimos por fe, tenemos la certeza de que la vida continúa y la separación la vamos a entender como un viaje, sabiendo que algún día nos volveremos a reunir. Lo importante no está en partir de este mundo, sino en la manera en la que vamos a transitar ese camino. De ahí la importancia de contar con almas bondadosas que con sus cuidados nos apoyen a cruzar el umbral entre la oscuridad y la luz, sabiendo que nuestro último suspiro en este mundo será el primero en la eternidad. Más adelante, en esta charla, vamos a analizar cómo podemos apoyar al cuidador para evitar que caiga en un estado de duelo que comprometa su salud y por consecuencia la calidad del cuidado que requiere el enfermo. Veamos ahora en qué consiste el sufrimiento desde la enseñanza evangélica. Jesús nos enseña que es inevitable que tengamos tropiezos. La enfermedad es uno de los tropiezos que más nos angustian, en especial cuando hay dolor, y este es el embajador del sufrimiento. Para la mayoría de las personas, el problema no es morir, sino el cómo morir sin dolor. Enfrentar el sufrimiento sin que afecte nuestra capacidad de ser objetivos no es una tarea fácil. Esto se vuelve aún más complicado cuando el enfermo es un ser querido. ¿Cómo podemos tener una mente fría y al mismo tiempo un corazón compasivo cuando es tu padre quien se está muriendo? El cuidador debe de ser estoico ante el sufrimiento.
Más adelante veremos cómo podemos ayudarlo ante este tremendo reto. Los cristianos evangélicos vivimos por fe, es decir, tenemos la plena seguridad de recibir lo que esperamos en Cristo Jesús. Estamos convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. En el libro de Números encontramos una oración sacerdotal que dice: que el Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti. Si por fe creemos que el rostro del sufrimiento es la imagen de Jesucristo, esto nos llenará de fuerza para enfrentar el cansancio, la desesperanza, la tristeza en las cuales podemos caer, principalmente si el enfermo es nuestro familiar cercano. El atender a un enfermo es una tarea desgastante que puede llegar a provocar rechazo y apatía. Sin embargo, si centramos nuestra atención en Cristo y damos en gracia lo que en gracia hemos recibido, nuestra carga será ligera de llevar. El evangelista Mateo nos enseña la palabra de Jesús que dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados de trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Independientemente de la creencia que tenga un cuidador, la fe representa la esperanza de que el enfermo podrá llevar un proceso de convalecencia digno. Independientemente de las creencias, es importante poner la fe en acción. ¿Qué es la fe en acción? Es hacer lo posible para atender al enfermo, dejando lo imposible en las manos de Dios. Es imperativo que la fe sea acompañada de esperanza, la cual es la siguiente categoría que vamos a analizar. La mayoría de las personas entienden la esperanza como un pensamiento ilusorio, algo así como espero que algo suceda. Esto no es lo que la Biblia da a entender por esperanza. La definición bíblica de esperanza es el anhelo de que algo suceda. Es una expectativa segura. Es decir, es tener la seguridad de que las cosas que no son claras y que son desconocidas para nosotros van a funcionar, serán. La esperanza es un componente fundamental de la vida. Sin la esperanza, la vida pierde sentido, ya que la naturaleza humana demanda siempre esperar algo más. Los evangélicos que confían y ponen su esperanza en Dios tienen la certeza de que serán ayudados y no serán confundidos, avergonzados o decepcionados por nadie, y están libres del temor y de la ansiedad. Junto con la fe y el amor, la esperanza es una virtud de la vida cristiana, y el amor nace de la esperanza. La esperanza produce gozo y paz en los creyentes a través del poder del Espíritu. Mucha gente tiene la esperanza de que las cosas mejorarán, pero no tienen la seguridad de que eso realmente vaya a pasar. ¿En qué o en quién debe poner la esperanza el cuidador? La mayor esperanza del cuidador profesional descansa en esperar que su entrenamiento sea lo suficiente para poder brindar a su paciente todos los cuidados con calidez y calidad. ¿En quién pone su esperanza el cuidador familiar? Su primer recurso es Dios, al cual le pide que lo provea de amor, fortaleza, paciencia y recursos
para atender a su ser amado. Y este acto de pedir con humildad nos remite al salmista cuando dice: pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Por último, veremos el tema de la compasión en el cuidador. Jesús, al ver a la gente, sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor, y decidió cuidarlos. Sentir compasión es diferente a sentir lástima. La lástima, en el mejor de los casos, nos lleva a dar una moneda y seguir nuestro camino. Por otro lado, la compasión despierta la necesidad de poner nuestra fe en acción. La fe en acción significa reflejar el amor reconciliador de Dios en todo momento y en todo lugar. En los evangelios, Jesús fue compasivo con todo el mundo, especialmente con las viudas, con los huérfanos, con los extranjeros, con los hambrientos y con los pobres. Por lo tanto, como cristianos, todos tenemos un llamado a ser compasivos con los demás. En especial, debemos reconocer y apoyar el trabajo de las personas que cuidan a los enfermos. A finales del siglo XX, un químico norteamericano de apellido Potter lanzó al mundo intelectual el vocablo bioética. Así bautizaba una nueva disciplina y un nuevo movimiento a favor de la tierra, la cual él consideraba herida por el hombre y deshumanizada por la biotecnología y la investigación científica. Los componentes de la palabra bioética son bios, que significa vida, y ethos, que significa ética. La bioética es un movimiento mundial que involucra a todos los seres humanos que están a favor de la vida. Los abusos causados a la tierra por el hombre son muy graves y la bioética se presenta como una oportunidad para trabajar a favor de la humanidad y del planeta Tierra. Esto a través de un diálogo interdisciplinario a favor de la vida y del medio ambiente. El diálogo interdisciplinario aporta mucho al estudio de un problema común. Todas las disciplinas y las filosofías son importantes y necesarias. Sin embargo, si a este diálogo interdisciplinario le agregamos la visión ética y moral de las diferentes religiones, el efecto se potencializa. Todos somos parte del problema y todos debemos ser parte de la solución. Si todos aportamos, todos saldremos ganando al oír y ser oídos con tolerancia, respeto y búsqueda de la verdad. El desafío radica en procurar un diálogo abierto y respetuoso que nos ayude a evolucionar y a progresar como personas y como sociedad, favoreciendo acuerdo y coincidencias. En esta línea de pensamiento, la amable invitación que me hicieron para participar en este curso es para aportar el enfoque evangélico como parte de la interdisciplinaridad bioética. La mirada evangélica se basa en la Sagrada Escritura, ya que nuestra doctrina tiene su fundamento
exclusivamente en la lectura de la Biblia. A continuación, escuchemos la parábola del buen samaritano. Parábola del buen samaritano. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús, y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó: Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo, dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar, y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino, y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días, se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: Cuide a este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de esos 3 te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? De la parábola que acabamos de escuchar, se desprenden 3 fundamentos bíblicos, a saber: el amor a Dios, el amor al prójimo y la compasión. Y asimismo una enseñanza: la necesidad de un cuidador y de un proveedor para cuidar a la persona que sufre. Iniciemos con el amor a Dios. En el libro de Deuteronomio encontramos el siguiente versículo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Este mandamiento es el más importante para mantener nuestro equilibrio emocional, debido a que Dios es la fortaleza indispensable que requiere el cuidador para ser un reflejo de Él y así desarrollar su trabajo, siendo una extensión del amor divino. Amor al prójimo. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. El mandamiento extendido por Jesucristo nos da la facultad de servir con calidad al paciente. Si solamente amo a los que me aman o piensan igual que yo, entonces soy como cualquiera. Pero no me comporto como un verdadero seguidor de Cristo en el amor y la compasión. A continuación, veremos el tema de la compasión. Jesucristo, viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. La compasión es un valor cristiano. El significado bíblico de compasión deriva de la traducción de la palabra en hebreo raham, que indica la muestra de misericordia y el albergue de piedad. La palabra compasión, desde la óptica evangélica, significa sufrir juntos, y es un sentimiento que se manifiesta al percibir y comprender el sufrimiento de los demás, y, por lo tanto, produce el efecto de desear aliviar, reducir o eliminar este sufrimiento.
es la acción de acompañar a los que sufren. En este sentido, el cuidador es ese ser amoroso y compasivo que transita el camino del sufrimiento de su paciente. Es fácil amar a los que nos aman y preocuparnos por aquellos que son cercanos a nosotros, pero una marca central de los seguidores de Jesús debe de ser amar y tener compasión por todos, sin importar quiénes son o qué han hecho. La compasión es una marca, una prueba inévoca que muestra que realmente amamos a Dios y a nuestro prójimo. La compasión en el cuidador se convierte en un verdadero amor hacia el prójimo, por ese ser especial y desvalido en su aflicción corporal. El paciente requiere de nuestro amor y apoyo emocional, pero la ayuda que no va acompañada de acción es solo un sentir, una emoción, mientras que la compasión, en un profundo sentido cristiano, se refleja en servir y acompañar amorosamente al que sufre. Para efectos de este estudio, nos centraremos en cómo podemos satisfacer las necesidades espirituales del cuidador. Y encontramos las siguientes áreas de oportunidad que deben atenderse para el desarrollo integral del cuidador, a saber, motivación, equilibrio emocional, salud y espiritualidad. Iniciemos con motivación. El entendimiento de la voluntad divina le da sentido a nuestra existencia. El cuidador que se apoya en la enseñanza de la palabra de Dios encontrará la fortaleza para mantenerse animado cuando se encuentre rodeado de sufrimiento o cuando el cansancio parezca imposible de sobrellevar. En este sentido, la fuerza interna que mueve la motivación del cuidador es tener siempre presente que su fortaleza es el Creador. ¿Qué necesita el cuidador para ofrecer la mejor atención al que sufre? ¿Dinero? ¿Automóviles? ¿Comida? ¿Vacaciones? ¿Ropa? ¿O tal vez poder? Las diversiones suelen ser emocionantes, pero no proporcionan una verdadera alegría. No le dan significado a la vida, porque no son la forma correcta de alimentar nuestra alma. Buscar el gozo del espíritu en lo material no satisface nuestra necesidad espiritual, no llena el vacío de la soledad, no ayuda a encontrar la paz. La alegría, el gozo y la paz que se requiere para atender con amor al paciente solo se puede encontrar en Cristo Jesús. ¿Qué mérito tiene estar alegres cuando las cosas van bien? La alegría se desvanece cuando las cosas no resultan como deseamos y el paciente no responde al tratamiento. Parecerá como si la vida nos arrebatara la tranquilidad. Nos sentimos víctimas de circunstancias que desbaratan todo lo que hemos logrado construir. Cuando las circunstancias son favorables, podemos sostener un estado de ánimo positivo y nos alegramos de una tranquilidad temporal. Sin embargo, esa alegría no es verdadera ni duradera. Está subordinada a factores externos. El verdadero gozo del alma no proviene de elementos externos, sino de la verdad interior que la define. Y nada podrá satisfacer nuestra alma sin Jesucristo. Él es la luz que viene de nuestro Creador
y que le da sentido a la vida, a todo lo que existe, incluso a la oscuridad que amenaza nuestro ánimo cuando vemos a nuestro paciente deteriorarse poco a poco. Cuando el cuidador se deprime, está cansado, sin ánimo para seguir luchando y dando la buena batalla, se evidencia una condición más profunda del corazón, el descontento. Es fácil dejarnos llevar por nuestras emociones negativas que llegan como una reacción natural ante una situación difícil e incómoda. Pero la decisión de estar contento y tranquilo tiene que producirse en nuestra mente y en nuestro espíritu. Estas emociones negativas pueden llegar a ser tan fuertes en la vida que arrasa con todo lo bello que Dios quiere edificar en nosotros. Si en verdad creemos en Jesucristo, debemos disfrutar de paz en el corazón y en la mente. ¿Qué se necesita para estar contentos y tranquilos y tener paz? El experimentar el gozo del alma es una sacudida espiritual, es un fruto del Espíritu Santo, un regalo de Dios. El verdadero contentamiento es sentirse satisfecho por lo que Dios nos da, y eso no depende de nada que podamos hacer, ya que es un regalo que recibimos al aceptar a Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo escribió que la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, no solamente hablaba filosóficamente. Él había aprendido el secreto de estar contento en cada circunstancia de la vida y nos estaba revelando el secreto para vivir tranquilos. Veamos lo que dice la Biblia sobre el descontento y el contentamiento. Recordemos que el deseo de Dios para nuestra vida es para bien, pues no es su voluntad que vivamos descontentos y frustrados. La responsabilidad del cuidador es mantenerse fortalecido para ofrecer el mejor tratamiento al enfermo y ahí termina su trabajo. El que el paciente viva o muera no le corresponde a él decidirlo. El trabajo del cuidador es, entre otras cosas, acompañar con amor, entrega, paz, alegría, bondad y paciencia al que sufre en enfermedad. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, comparte con nosotros el secreto de su fortaleza. Dice así: he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Equilibrio emocional. Para atender a un enfermo se requiere generosidad, misericordia, indulgencia, paciencia, entrega, responsabilidad y en muchos casos la disposición a renunciar a una vida normal cuando se trata de un familiar enfermo. Este tipo de entrega compromete el equilibrio emocional del cuidador. La mente puede llegar a sufrir agotamiento y el cuidador solo podrá sobrellevar la carga si se mantiene en comunicación con Cristo. El apóstol Pablo habla de un tipo de paz y de gozo que no es natural, el gozo en el Señor. Nuestro equilibrio emocional depende de las circunstancias terrenales en las que vivimos. Si nuestro gozo depende de algo carnal, terrenal o de las circunstancias de la vida, experimentamos entonces continuos altibajos. Si se funda
en lo que pasa en nuestro entorno es tan frágil que puede llegar a perturbar la mente. Todos vivimos tiempos difíciles y situaciones incomprensibles. Si a esto le sumamos el cuidar a un enfermo, la carga es mucho más pesada. Sin embargo, en Cristo encontramos la fuerza necesaria para mantenernos saludables. Jesucristo nos prometió que no estaríamos solos, pues su Espíritu vive en nosotros. Aunque estuviéramos completamente aislados en la tierra, el Señor seguiría acompañándonos. El Creador de los cielos y la tierra mora en nosotros. Es importante que el enfermo perciba la paz de Dios en nosotros. Si el Señor está presente, nos dará la fuerza necesaria, no solo para mantenernos firmes, sino también para ser un apoyo, un soporte en donde el enfermo pueda descansar y sentir la paz de nuestra alma. El Señor está cerca de nosotros. Podemos sentir su protección y compañía. Todos tenemos asuntos de los cuales debemos preocuparnos, ya sean de naturaleza financiera o familiar. Debemos crecer en la convicción de que el Señor está realmente con nosotros. Él mismo enfatizó en el Sermón del Monte que no debíamos afanarnos por nada, porque Él nos cuida. Solo nos toca una tarea: llevar nuestras cargas a Cristo. No hay ninguna área en nuestra vida en la que Dios no esté interesado. Le concierne todo lo que nos preocupa y todo lo que nos hace bien. Si algo representa una carga para nosotros que impida realizar adecuadamente nuestro trabajo, debemos ir a Jesús primero y, después de orar, acudir a un profesional de la salud que nos ayude. No solo se trata de una oración esporádica, sino de una continua comunicación con Dios. Para mantener un estado de salud mental sano, todos nuestros pensamientos deben de ser influenciados por Jesucristo. ¿Tenemos siempre esta actitud de gozo en el Señor? ¿Somos gentiles y pacientes con todas las personas? ¿No nos afanamos por nada? ¿Vivimos una vida de oración? Si podemos contestar estas preguntas con un sí, entonces estamos cumpliendo y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro corazón y nuestra mente. Si la respuesta es negativa, debemos buscar una relación con nuestro Salvador. Él, según su promesa, cuidará de nosotros y nos guiará. La paz de Dios no es algo natural, no puede recibirse de ningún ser humano o alcanzarse por uno mismo en esta tierra. Podemos tener muchas cosas, grandes riquezas, una hermosa casa, el mejor auto, una familia, buena salud, o por el contrario, no poseer nada. Sin embargo, la paz duradera que lleva al gozo y al contentamiento solo puede ser dada por Jesucristo. Por medio de la fe, el creyente se vuelve agradecido y se contenta con lo que Dios le da. Hablemos de la salud. Cuidar a un enfermo es una tarea desgastante. Sin embargo, Dios promete que cuidará nuestra salud con su poder, su amor y su cuidado si vivimos de acuerdo con su palabra. Esto es, respetando su voluntad en obediencia a sus mandamientos. Al obedecerle, recibimos la bendición de tener todo lo que necesitamos para nuestro bienestar físico y mental, para atender al paciente. Al honrar el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo, nos apropiamos de la oración del salmista cuando implora diciendo:
Alaba, alma mía, al Señor. Alaba todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Al sentir cansancio que comprometa nuestra entrega al enfermo, es bueno considerar al salmista que nos invita a recordar todo lo que Dios nos ha dado. Nuestra alma se renueva si nos enfocamos en las bondades y en las bendiciones que Dios nos ha concedido. Dios nos dio la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, la sanidad de nuestras dolencias, tanto espirituales como las físicas, porque el poder de Dios no tiene límites. Un cuidador que vive de acuerdo con la palabra recibirá la fortaleza para atender a los enfermos, siendo un reflejo divino, y además estará protegiendo su salud física y mental. Desde la perspectiva bíblica, el cuidador debe clamar a Dios en medio de la enfermedad y el dolor. Él escucha y está presto para responder a la oración. No hay nada imposible para Dios cuando está en su corazón la decisión de sanar. Sin embargo, hay ocasiones cuando nuestro Padre Celestial decide que el paciente, independientemente del cuidado que reciba, lo mejor para él es que continúe enfermo o que parta de este mundo a uno mejor. En este caso, el cuidador debe aceptar su voluntad para que su salud no se vea afectada. Por último, hablemos de espiritualidad. Cuando el rey Salomón se refiere a guardar el corazón, se refiere a cuidar la esencia interna de la persona, es decir, los pensamientos, los sentimientos, los deseos, la voluntad y las decisiones que hacen lo que una persona es. Cuando en la Biblia se habla del corazón, no se refiere al órgano, sino a nuestras emociones y el cuidado que debemos de tener para que no suframos de un endurecimiento espiritual. El endurecimiento del corazón se produce cuando se nos presenta la verdad de Dios y nos negamos a reconocerla o aceptarla. Debemos transitar juntos esta vida con amor, humildad y mucha paciencia. Ser tolerante uno con otros parece ser la versión actual del mandamiento de Jesús de amar a tu prójimo como a ti mismo. El amor ha de ser el principal rasgo de nuestra espiritualidad. Recordemos que Dios es espíritu y que Dios es amor. La espiritual evangélica se enfoca exclusivamente en Jesús de Nazaret. Enfatiza la relación con Él en el espíritu. Es una experiencia de búsqueda, relación, comunión y amistad con Jesucristo. Esto por medio del Espíritu Santo que habita en el corazón del creyente. El apóstol Pablo insiste en que todo lo que hagamos lo hagamos de buena gana, como si estuviéramos sirviendo al Señor y no a los hombres. Esta es la actitud evangélica que debe tener un cuidador, porque al cuidar a un enfermo, servimos a Cristo, que es nuestro verdadero Señor. No debemos olvidar que por mucho conocimiento médico que se tenga, al final, el cuidador es solo un instrumento en las manos de nuestro Señor. El único sanador es Jesucristo, y apartado de Él, nada somos. Pasemos ahora a la sección de preguntas.
Muy bien. Bueno, pues este ha sido el video de la clase del doctor Federico. Como ven, pues un tema muy, muy interesante desde el punto de vista de la religión evangélica. Entonces, en caso de que ustedes tuvieran alguna pregunta, algún comentario para el doctor, les agradecemos que por favor nos los hagan llegar, ya sea por correo o en los comentarios de, ¿cómo se llama?, del anuncio que les hacemos en Canvas, para nosotros podérselos compartir al doctor Federico, que como les comentábamos previamente no pudo estar el día de hoy por temas de salud. Y bueno, que les pueda contestar vía correo electrónico. Entonces, bueno, eso sería todo. Esperamos que tengan un buen fin de semana, perdón, una buena semana, y nos estamos viendo el día jueves para la siguiente clase. Buen día. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.